voy a empezar planteando. Yo voy a hacer una pregunta que por supuesto no os voy a pedir que levantéis la mano ni que la escribáis en ningún sitio, pero sí que mentalmente hagáis como la interrogante cada uno de si realmente sabríais definir qué es una emoción, qué es un pensamiento y qué es el sentimiento. Y ahora voy a ir desarrollando cada uno de los conceptos, voy a encuadrar o voy a pedir disculpas por la primera parte más tediosa, pesada, que es fundamentando la anatomía de por qué se establecen determinadas correlaciones y cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestro cuerpo en interrelación, y espero que haya la suficiente fluidez en la continuidad. Olvidaros de los nombres, del circuito, pero creo que se haga cómodo estar viendo en la imagen lo que os voy contando, por eso la presentación. Y casi a mí se me hace más encuadrado que ir saliéndome hacia lo que son anécdotas. Entonces procuraré intercalarlas y si no la anécdota la establecemos en el final, en el coloquio, si es que se nota, ¿vale? Bueno, empezamos con la presentación. Bueno, ¿qué significa la palabra emoción? A mí me parece razonable irnos al contexto de dónde venimos etimológicamente, cuál es el origen de la palabra. Moción vendría del verbo movere, que sería cambiar de sitio, y sería salir de. Realmente en el significado de la emoción estaríamos hablando de salirnos de lo habitual, de lo conocido. En el contexto de la emoción realmente lo que se da es una reacción tanto psicológica como fisiológica cuando me muevo de algo con respecto a un objeto, a una persona, a una situación, y se establece me muevo de lo que estaba establecido hasta ese momento en otra dirección. Psicológicamente, el moverme de donde estoy me va a poder pasar a una condición psicológica que me interprete el cuerpo en cuanto a el gesto, la taquicardia, el que se me pueda erizar el pelo. O sea, voy a tener psicológicamente una correlación con lo que se me va a dar a nivel físico. Y a nivel físico se me da esa correlación porque se fabrican determinados principios activos, principios químicos que me hacen que esa emoción tenga esa significación, que puede variar, ahora lo vamos a seguir desarrollando, puede variar de una persona a otra, pero sí que hay unas emociones definidas, y ahora veréis que lo midieron con muchísima gente, y que la emoción en humano, en esencia, ahora se centrarán en que son 6 emociones básicas. El pensamiento, si nos vamos a la etimología, estaríamos hablando de pesar. Evidentemente estoy equiparando algo en una medida. Entonces, si yo me hiciera 2 listas, tendría que poder medir y pesar, sopesar, que el pensamiento me hace decidir hacia qué lista estoy pensando que me merece más la pena. O sea, un pensamiento me hace moverme hacia lo que estoy evaluando en una pesada, ¿vale? Y el sentimiento realmente sería cuando hemos racionalizado esa emoción. Ahora veréis que hay una serie de circuitos en el cerebro que me hacen llevar a la racionalización de entender qué estoy sintiendo, porque me estoy moviendo y estoy teniendo un resultado de ese pensamiento, de esa emoción, y lo he pasado a la parte más nueva de nuestro cerebro, que es el córtex prefrontal, donde yo racionalizo y ya sé y estoy haciendo conciencia de lo que está pasando. Que se definieron 6 emociones básicas, se hizo, bueno, ahí ha habido debates científicos, ahora es que sí, ahora es que no, ahora dependerá de la condición, dónde estamos, dónde no estamos, podrá variar en las personas. Sin embargo, se hicieron estudios con muchísima gente en donde se enseñaban imágenes sin que la persona supiera lo que estaba representando, le hacían expresar facialmente un gesto
y se medía qué repercusión tenía a nivel de frecuencia cardíaca, a nivel de si se me erizaba el pelo, a nivel de sistema nervioso autónomo. Entonces se establecieron siempre la misma respuesta. Y aquí os anticipo algo bastante curioso, y es que esa gente que estaba representando esa expresión y esa imagen podían estar mostrándole una imagen lo suficientemente rápida como para que la persona no supiera lo que estaba viendo, y sin embargo el cuerpo estaba representando en función de una gestualidad, es decir, si tenía taquicardia, si tenía piloerección, si me daba dolor de tripa, o sea, había una significación en función de la expresión facial, aún sin saber lo que estábamos viendo, porque nos mostraban imágenes que no eran lo suficientemente lentas como para poder identificarlas. Luego hay otras emociones más complejas, que ya sería como la combinación. Las otras emociones, que creo que las conocemos todos y habéis tenido ocasión de leerlas: el asco, la tristeza, la felicidad, las típicas de la película que habíamos visto. Esto no tiene más sentido porque que entretengamos el contenido. Y luego habría otra rueda que también elaboraron para ver qué emociones se pueden medir en base a un eje de más intensidad, menos intensidad, de me gusta, no me gusta, en otra escala, digamos, de valores. Y ahora vemos que hay un circuito, y un circuito muy complicado, que casi que tiene que estar integrado y que tiene que ir pasando por determinados sitios. Entonces, cuando yo tengo una experiencia o un estímulo emocional, me va a llegar al tálamo, me va a llegar a la corteza. Ya digo que la corteza es la parte más nueva, se va a interconectar con el hipotálamo, con la hipófisis, y solo voy a tener la experiencia subjetiva de haber sentido algo cuando todo esto se integre aquí, en la corteza cingulada, y ahí tengo la experiencia emocional. O sea, yo tengo que tener un circuito bien elaborado, no me tienen, digamos, que faltar piezas, y las interconexiones entre todas las partes se tiene que dar. Que este sería el circuito, y la complicación ya no es el circuito, es que lo tengo duplicado en un hemisferio y en el otro, y ahora veréis que cada hemisferio hace algo diferente y que tienen como que estar comunicándoselo el uno al otro para que mi cerebro entero sepa de lo que estoy hablando o lo que estoy sintiendo, y no tienen funciones idénticas. Se tienen que pasar la información e integrarse en los dos hemisferios para que el cerebro entero haga conciencia de lo que estoy sintiendo. Esto es muy importante, y cuando acabemos, si no se nos alarga demasiado la tarde y todavía os apetece, veremos un vídeo cortito de Walt Disney de lo que es el tálamo, la amígdala. La amígdala sería como el botón de alarma, sería como el diferencial de la luz en una casa, en la que cuando tengo un cortocircuito se me desconecta por seguridad. Entonces tengo dos circuitos, tengo un circuito, digamos, rápido, que sería ese que estáis viendo ahí, en el que directamente se ha pulsado como el botón del pánico y salta el diferencial, porque he tenido, pues yo qué sé, un ataque, me ha rozado lo que he creído que era un tiburón en mitad de un baño, y tengo la alarma y la rapidez de hacer una respuesta muy rápida. Y luego hay otro circuito, que sería un circuito un poco más lento, en el que hay una conexión de unas partes más largas, o sea, como un circuito más entretenido para que no sea tan inmediato entrar en pánico. Ese botón del pánico de la amígdala, ya veréis, y lo vamos a ir avanzando, que tiene memoria emocional. De manera que si yo he determinados escenarios, lo he vivido desde una emoción, la amígdala está entrenada en eso. Yo voy a poder recordar mucho mejor algo que he podido vincular con una emoción. De hecho, si os pregunto a cualquiera de los que estáis aquí, creo que no hay gente demasiado joven, que ya me pasó en otra charla, seguramente cualquiera de vosotros vais a ser capaces de recordar qué estabais haciendo y dónde estabais el día que visteis el accidente de las Torres Gemelas. Mientras que si os digo dónde estabais el día 8 de junio del año 2013, pues seguramente no, salvo que fuese un evento vuestro puntual, de una boda, de un fallecimiento, algo que vinculase
con una emoción para que os fuese mucho más fácil hacer un circuito atencional vinculado a la memoria. Eso se hace evidente. Si yo he grabado que de pequeño he tenido un ataque, que me han sacado a la pizarra, que he pasado miedo, que es, etcétera, etcétera, he hecho un circuito en el que mi amígdala la tengo entrenada para que salte el botón del pánico en el circuito corto, en el rápido. Y esto que lo he avanzado hace un momento, la corteza cingulada sería la que de alguna manera tiene que haber visto que toda la red ha circulado bien, integra los pasos que he necesitado, hipotálamo, hipófisis, tálamo, lo cojo todo junto y lo integro y lo paso a la parte más nueva y digo, ok, ahora sé lo que estoy sintiendo y lo hago una experiencia emocional subjetiva y sé lo que estoy sintiendo cuando lo he terminado de integrar. La corteza prefrontal es la parte más nueva, tenemos una parte como más primitiva que sería la amígdala y el cerebro más antiguo y la que nos permite racionalizar, pararnos y no entrar en ese sistema de alarma de pánico de la inmediatez, vendría a ser la parte nueva precisamente de la corteza prefrontal. Entonces, aquí es donde están, que el doctor Damasio lo expresa como los marcadores somáticos, lo que acabo de deciros. O sea, se estuvieron metiendo conmigo cuando yo era pequeño y cada vez que me sacaban a la pizarra a mí me dolía la barriga. Llegaba y en el momento que yo, de adulto, esté escuchando una situación, me invento, llega el profesor y sé que tengo un día de examen y me va, y cuando llega ese mismo profesor por el pasillo estoy escuchando que viene dando golpes con las llaves, ya estoy nervioso, ya me duele el estómago, y el día que de adulto yo escucho un ruido parecido en una situación que me recuerda a eso que grabé, volveré probablemente a activar esos circuitos porque se me quedaron como cableados en una memoria emocional de infancia. Y son los marcadores somáticos que ahora iremos desarrollando, que efectivamente podemos ir modulando, porque si no estaríamos condenados con lo que nos pasó de pequeño y ahí estábamos listos, no podríamos movernos de ahí. Y otro engranaje importante sería otra parte, que es la ínsula, que igualmente integra emociones, tiene que ver, por ejemplo, con el amor materno, tiene que ver con el miedo, con la sensación subjetiva de quién soy yo, en fin, tiene muchísimas funciones. Tener en cuenta que todo esto que estoy procurando que no se haga demasiado tedioso es solo para que veáis la complejidad de todas las rutas que se tienen que dar en un hemisferio, en el otro, y que los circuitos tengo que poder contemplarlos como algo que sí puedo disponer de mover. ¿Y por qué? Porque efectivamente no venimos a cero, pero tampoco venimos con toda una programación. Esto sería como me he comprado un ordenador nuevo o me he comprado un móvil nuevo y viene con un sistema operativo, pero yo le puedo descargar más o menos aplicaciones y puedo hacer maravillas con él o puedo no hacer prácticamente nada, cuelgo y descuelgo y poco más. Hasta los 6 meses el bebé es capaz de identificar las emociones, primero las va experimentando y aproximadamente a los 6 meses es capaz de representar las emociones, de sonreír y de alguna manera expresar ciertas emociones. Hasta los 2 años, de alguna forma, han hecho un desarrollo en el que casi pueden ser empáticos. Con 4 años aproximadamente ya son capaces de emular algunas emociones parecidas a las del adulto, pueden entenderlas. ¿Qué pasa? Que cuando son tan pequeños, la primera emoción que empiezan a identificar es la alegría, con la expresión facial. Se hicieron experimentos y se identificó que los bebés miran mucho más tiempo a las caras sonrientes y necesitan la expresión facial. No podríamos vivir sin cara. El único animal que necesita la expresión facial
para desarrollar esos circuitos y esas conexiones emocionales es el humano. Si estamos viviendo en una infancia, y perdonadme que haga la cuña, pero me parece muy relevante que tengamos en consideración qué estamos haciendo o qué podemos estar ayudando a hacer con los pequeños y con los adolescentes, y lo digo a cuenta del periodo que llevamos viviendo estos 3 años en los que nos comunicamos peor, vamos a decir, a nivel de expresión facial. Muy relevante como marcador somático, y ahí lo llevamos, enganchado en lo que me ha podido estar pasando en la infancia, en el colegio, en la interrelación con los amigos y en lo que yo necesito poder gestionar hacia mi vida adulta. Entonces, lo que va pasando aproximadamente hasta los 10 años, el niño no ha terminado de identificar las emociones y casi a los 14, 15 años es capaz de identificar las emociones más sutiles, pero necesita estar interactuando continua y permanentemente con la referencia de la persona que tiene enfrente, necesita un grupo de referencia, necesita copiar, y de hecho nuestro cerebro necesita copiar. Yo tengo que poder saber que yo soy esto y estoy como mirándome enfrente, cartografiando a la otra persona que tengo enfrente para saber establecer quién soy yo y quién es el otro. Entonces mi cerebro hace como un mapa continuo y permanente de una cartografía de la persona que yo tengo enfrente. Mirar esa imagen, que solo con ver la cara del niño sabemos lo que está expresando. Esa imagen es de un niño que en 1946 le regalan unos zapatos. Imaginaros ahora mismo un niño que le regalaran unos zapatos. Pues seguramente la expresión facial no sería esa. Pasamos a lo que necesitamos como el reconocimiento, perdón que me he ido, de las emociones, de la interocepción. Tenemos conocidos todos que existen, hasta ahora hablábamos de que tenemos 5 sentidos, y vamos a añadir la interocepción y la propiocepción como sentidos nuestros. La interocepción sería cómo yo me identifico hacia adentro. Si me duele la barriga, si me noto taquicárdico, si tengo sudores, si me siento nervioso, si estoy encorvado, si estoy derecho, si estoy torcido. Yo estoy todo el rato identificándome en qué postura estoy y debería de ser capaz de identificar qué me representa el gesto que estoy utilizando y para qué. Y el cerebro interpreta incluso mi postura todo el rato, me tiene que estar dando referencia, y la propiocepción sería, estoy con un pie así, estoy torcida, estoy para mantener el equilibrio, para saber cuándo va un paso hacia adelante, cuándo lo pongo para el lado, o sea, yo tengo que tener esos 2 sentidos. El autoconocimiento emocional me va a permitir saber qué tengo o qué he podido ir guardando en todo el aprendizaje de todo el recorrido que evidentemente no he sido consciente de desarrollar como infante que he sido, como adolescente que he sido, y en la vida adulta muy probablemente lo que me quedo es repitiendo patrones de lo que me ha servido para cuando he sido un adolescente o he sido un niño, gestionado como he podido, no siempre como he querido. Entonces, el poder identificar, el poder saber cuando me pongo nervioso, si llegan los lunes y resulta que los lunes era cuando tenía un examen casi todos los lunes y no me apetecía ir al cole y resulta que los lunes me encuentro mal. O sea, el poder identificar mi gestión emocional pasa por hacer conciencia, por entretenerme y en poder ir identificando. Vamos a seguir desarrollando eso. Y la autorregulación emocional. Eso es de verdad el descenso en una montaña en 1990, evidentemente. La autorregulación emocional, cada uno la tendrá en un determinado nivel. Yo, por mi trabajo, con bastante frecuencia escucho a muchas personas decir, uy, esto me da mucho miedo. O sea, la palabra miedo la tenemos en la boca, no voy a decir palabra sí, palabra no, pero atender a ver las veces que decís al cabo del día, uy, esto es que me da miedo. En esa autorregulación emocional, mirar a ver, porque el miedo estimula la vía rápida
del botón del pánico. Y luego, realmente en el autoconocimiento emocional y en la autorregulación emocional, estaríamos hablando de la inteligencia emocional. Evidentemente, para yo ser más capaz de confrontar en mi día a día, de gestionar los imprevistos que me llegan siempre, y que yo sea capaz de saber qué me está moviendo, qué me da dolor de estómago, qué me da dolor de cabeza, qué me da pánico y no soy capaz de, y por qué, conforme lo identifique, es seguro que voy a ser más capaz de moverlo. Entonces, en cualquiera de esos apartados podéis ver que efectivamente, pues bueno, luego en los grupos se establecen esas prioridades. Yo no me levanto, yo no me muevo, yo me organizo, yo soy capaz de dirigir un poco, yo prefiero que a mí me lo den todo hecho porque yo no tengo ganas de calentarme la cabeza. O sea, en cómo trabaje mi autoconocimiento, mi gestión emocional, estaré trabajando mi inteligencia emocional. Y ahora, interrelacionar y que tengamos todos bien claro que el sistema nervioso, que en el que me he centrado hasta ahora, no es uno. Es el mismo que el sistema neuroinmunoendocrino. Es como si dijéramos que el hígado no forma parte del aparato digestivo. Yo puedo decir que el hígado es una cosa y que el estómago es otra y que mi intestino es otra, correcto, pero el aparato digestivo está integrado por todo lo que acabamos de decir. Pues pasa exactamente igual. El sistema nervioso tiene receptores en las células de todo su sistema, en el sistema endocrino igual, y cualquiera de esos sistemas tienen receptores y se comunican con los demás y se mandan mensajes y tienen, digamos, la cerradura con una llave común para que se lo comuniquen. ¿Qué quiere decir? Pues que cada vez que os estáis diciendo me da mucho miedo, el miedo me paraliza buena parte del sistema inmune y del sistema endocrino. Hablan el mismo lenguaje y utilizan las mismas llaves de entrada y se mandan mensajes. En el pensamiento, que esto es lo más peligroso, porque ahí estamos todo el día con 70.000-80.000 pensamientos cada uno. El pensamiento, mi mente no sabe si es verdad o es mentira. Mi mente se está montando un peliculón o no de lo que va a poder pasar, que no necesariamente va a pasar, pero yo me lo estoy contando. Y yo estoy interpretando el miedo sin ni siquiera saber si eso pasará o no pasará. Entonces, en general, somos muy gratuitos en anticiparnos con los pensamientos fundamentalmente en esas emociones de miedo, de desconfianza, de me quedo esperando a mi hijo porque no sé si va a venir, bueno, de 20.000 ejemplos que se nos podrían ocurrir a todos. El sistema, bueno, aquí lo vamos a ver, lo que hace el cerebro al final es decodificar. El cerebro no hace nada más que como de receptor de antena, o sea, yo puedo estar teniendo el ojo perfectamente, el oído perfectamente, evidentemente si no tengo una operatividad buena porque tuviera una demencia o porque tuviera... No me he quedado sordo, pero no funciona en una interpretación correcta. Y al revés, o sea, yo puedo estar teniendo un cerebro perfectamente, pero resulta que tengo una lesión y soy ciego de nacimiento o tengo una sordera. Entonces, realmente lo que tiene que haber es un buen emisor-receptor. El cerebro lo que hace es recibir una señal y es como el receptor de la señal que le llega desde fuera e interpreta, solamente interpreta. Pero el pensamiento, ¿de dónde llega? Me paro un momento para que si sois capaces lo penséis. ¿De dónde estamos recibiendo 70.000-80.000 pensamientos al cabo del día? ¿Y quién se monta la película en base a lo que recibe? Sigo. El cerebro lo que hace es recibir, lo que acabo de deciros, información de mis sentidos, de mi interocepción, de mi propiocepción, y estoy todo el rato sabiendo si estoy encorvada, si estoy agachada, si estoy derecha, si me siento bien, si me duele la barriga, y por supuesto lo que estoy viendo. Si me voy viendo una peli de miedo,
y me voy a la cama y mi cerebro no sabe si estaba en una peli o la he vivido de verdad. Yo me pongo unas gafas de realidad virtual y me tiro por una montaña rusa y a mí me da un vuelco el estómago. El cerebro solamente interpreta y lo que yo me cuente me lo creo, la mayoría de las veces. ¿Qué tengo? Un continuo atención-emoción. A lo que yo atiendo es a lo que probablemente reaccione con la emoción correspondiente en base a lo que yo haya podido ir desarrollando en mi sistema de referencia. O sea, si habéis visto esta película y si no la habéis visto me parece que es una película que merece la pena. Van haciendo como un archivo. Esto me lo guardo en las emociones de ira, esto me lo guardo en las de miedo, estas en las de alegría, estas me las guardo. Entonces yo me he hecho un archivo de referencia. Porque claro, y es un ejemplo que utilizo con frecuencia con los pacientes. Si a ti te ha mordido un perro de pequeño, pues te dan miedo los perros. Pero es que si a mí me salvó la vida, evidentemente yo encantada. O sea, me encantarán seguramente los perros. Y el perro es el mismo. Entonces los patrones de referencia para cada uno van a ser completamente diferentes. Lo que tendréis que poder salir del miedo del perro y salir de determinadas condiciones que me sirvieron en un momento dado para defenderme de la condición que fuese, pero seguir avanzando. Si me sigo quedando en lo mismo que estuve haciendo siempre porque me fue útil en la infancia o en la adolescencia y lo sigo haciendo en la vida adulta, difícil vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro conforme vamos, digamos lo que hemos dicho en el bebé? No viene a cero, pero empieza a hacer cableado, empieza a establecer circuitos, es como levantar una casa. O sea, yo tengo una estructura, voy a preservar la casa que me han pasado mi familia, porque me han pasado una casa en herencia, y ese porcentaje de la herencia no es tanto como nos han contado, en el sentido de aquí no te escapas ni dando saltos, en el sentido de hay un porcentaje no tan grande de una genética que es como reproducir la música de esa frecuencia, pero hay una parte muy grande que sí se mueve. El cerebro hace una función diferente en el lado derecho y en el lado izquierdo. El cerebro derecho es el que me da la capacidad mejor de inventar. Me invento una música, soy capaz de inventarme un cuadro, soy más abstracto, soy más creativo. El cerebro izquierdo, a mí si no me lo explicas y no lo entiendo, yo de aquí no me sacas. Entonces necesitamos, lo que os decía al principio, conectar las dos partes para que me resulte un poco más fácil no ser solo de una parte o solo de otra y conseguir integrar en los dos hemisferios cuando vaya, aunque evidentemente nos puede costar más o menos trabajo en función de ciertos entrenamientos en el que me incluyo y del que me he visto en la obligación de salir porque te encuadran en esto es lo que te has estudiado y esto es la verdad. Y la verdad ya quisiéramos conocerla. Tenemos que seguir buscándola porque no hay una verdad absoluta para creo que ninguno de los que estamos aquí y que ojalá seamos capaces de seguir en lo que el humano como en esencia ha ido buscando siempre, que ha sido ¿qué pintamos aquí? Pues todavía no lo sabemos. Pero empezamos a tener alguna idea más. Porque lo que hemos ido estableciendo en función de lo que experimentamos son conexiones. Lo que acabo de deciros, voy estableciendo una conexión sináptica, voy haciendo como módulo, es como decir, construyo mi casa y voy a hacer una instalación en una habitación de los críos, en la mía, en la cocina voy a poner más enchufes, en el salón también, entonces voy haciendo diferentes formaciones e instalaciones con conexiones entre los diferentes nodos y los módulos se van a tener que comunicar. Entonces hay un periodo crítico que es en la primera infancia y sobre todo hasta los 7 años en el que la mayoría de las conexiones se establecen y digamos que de base es lo que nos costará seguramente más mover. ¿Por qué? Porque hasta los 7 años, ahora lo vamos a ver, el cerebro está en un tipo de onda, de frecuencia, que está como grabando todo el tiempo. Y la experiencia sensorial en los bebés es imprescindible. Entonces, ese periodo crítico tenemos que tenerlo en cuenta. Pero bueno, no importa. Ahora se sabe que sí hay una adaptabilidad
y que sí se siguen generando neuronas en la vida adulta y que sí se puede dar el recableado en los circuitos neuronales del adulto. Para eso hay que querer. Y esto suena tonto, pero es así. Es la voluntad y la necesidad de querer lograr. Y todo el equilibrio o desequilibrio que nos va a establecer la salud o la enfermedad, pues parece muy estúpido decir, no es la genética, no es que es lo que has comido, no es que es la... Está todo. Y está todo porque en esencia, como yo le digo a la mayoría de las personas con las que tengo ocasión, y tengo a un muy buen amigo que entiende bien y va a entender muy bien el ejemplo, porque él se dedica y lleva 30 años cultivando. O sea, yo puedo tener la mejor semilla del mundo, el terreno mejor abonado del mundo, y luego regar con lluvia ácida. Imaginaros qué supone. Yo como muy bien, yo hago ejercicio, yo procuro hacer para la materia lo que se me ocurre que es más apropiado, pero luego estoy todo el día de mal humor, y estoy todo el día rabioso, y estoy todo el día iracundo, y todo el día gritando, y todo el día pensando en frustración, en miedo, en resentimiento. Voy a regar con lluvia ácida, me da igual lo que esté haciendo. O sea, los super hiper ejecutivos que están nada más que por el soy lo que tengo, no eres lo que tienes, y vas a terminar seguramente en una vibración muy inapropiada. ¿Por qué? Pues porque en esencia somos vibración. Esto es lo que pasa con nuestra energía. Cualquiera de los que estamos aquí estamos vivos porque tenemos energía, y tenemos energía lumínica. La materia, la física, la química, el cerebro, lo que yo pienso, lo que dejo de pensar, no se podría estar dando si nosotros no tenemos una energía que vibra. Si nosotros vemos nuestro cuerpo como lo estamos viendo ahora, vemos esto. Pero si yo me pusiera detrás de una pantalla de rayos X, sería el mismo cuerpo y vería otra cosa. Si pudiera pasar detrás de un escáner o de una gammagrafía, el cuerpo sería el mismo y lo veríais de otra manera. Y si eso lo pudiéramos ir haciendo como en una imagen de Google Maps, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, terminaríais viendo una célula, que sería como una mini pila, muy pequeñita, muy pequeñita, pero se sabe, porque eso se ha estudiado por Fritz Poth, creo que es el nombre, que no lo sé, creo que está bien dicho, que la célula almacena luz y sería como un mini láser de luz coherente. El coherente es porque está todo en el mismo espectro. Y se sabe que cuando muere la célula emite como el final de un acúmulo que tenía de luz. Nosotros revivimos con la luz y acumulamos luz. No podríamos vivir a oscuras. Somos un almacén de partículas de luz. Y la vibración de la luz y la partícula última que pudiéramos ver en eso que os he dicho, pensar como si estuviera ahí en un Google Maps hacia adentro, el final sería ver mi átomo, mis electrones, mis moléculas últimas, pero no estarían vivas si no tuvieran una vibración. Entonces, cada una de esas mini pilas lo que tiene es, pues como decir, bueno, tengo el móvil y tengo muchas aplicaciones, el móvil funciona súper bien, pero no tengo carga. Entonces, la carga, digamos, de la pila, el potencial de membrana sería la carga en la que se permite todo lo que estamos diciendo. O sea, hay un paso, hay una señal, se comunica este hemisferio con el otro, me llega la emoción, lo siento en el cuerpo, pero en esencia tengo que tener energía. Y la célula sana y la neurona sana tiene un potencial de membrana de entre 30 y 90, aproximadamente 70 milivoltios. Si se baja de ahí, nos quedamos sin batería y la célula enferma. Eso sería lo que es una longitud de onda, lo que vibra, digamos, la partícula cada uno de nosotros, lo mismo que tenemos y entendemos que a nivel de si yo me toco el pulso tengo una vibración porque estoy vivo, y si me hago un electroencefalograma tengo una onda que puedo registrar porque se mueve y está viva, etcétera, etcétera. Eso mismo a nivel de lo más pequeñito de nosotros. Esos serían diferentes potenciales a la velocidad, cómo se mueve,
Pensar que cada vez nosotros somos un 70-80% de agua, nosotros yo un 70%, los niños más un 80%, porque vamos perdiendo agua. Pero imaginar esto, el agua va a vibrar, no sé si se está bien, bueno, imaginaros gotas de agua, el agua va a vibrar y van a hacer círculos en una determinada frecuencia en función de lo que yo esté vibrando. Yo no vibro igual para ser amoroso, cariñoso, sereno, tranquilo, que para estar hecho una furia. Yo necesito sostener, para sostener esa furia, una determinada vibración, ¿vale? Entonces, en el espectro de vibración hay como una frecuencia diferente, pasa igual que con la luz, no estoy en la misma frecuencia, sí tengo el rojo, el amarillo, el azul, solo la variabilidad está en función de los nanómetros, digamos a qué velocidad va cada parte del espectro de luz. Y luego, todo esto son ondas que tenemos a nuestro alrededor. Me estáis escuchando porque estamos grabando, tenemos la luz encendida, o sea, estamos percibiendo que hay una energía, no ya en nosotros, sino interactuando alrededor nuestra. Y lo que hablamos, o bien la energía de la wifi, la energía de las telecomunicaciones, todo es energía. Y nosotros no estamos al margen de esa energía, del universo entero, de la gravedad, de la afectación de que hayan tormentas solares, de que llueva, de que haga aire, etcétera, etcétera. Entonces, entre todas esas ondas de frecuencia que se mueven a una velocidad, se descubrieron unas ondas en 1800, no recuerdo el año, que se llaman solitones, que sería una onda que no se acabaría nunca, en la que jamás llegaría a acabarse aunque chocara con otra que viniera en sentido contrario. El detalle del solitón no lo vamos a desarrollar porque no es de sentido, porque es física, pero lo que se empezó a utilizar, por ejemplo, fue en las telecomunicaciones. Y empezaron a poder emitirse frecuencias de radio, empezó la radio, empezaron a aumentar la velocidad y a conseguir en un momento dado emitir 1 terabyte en un segundo, y que ahora mismo sería como la fibra óptica. Eso serían los solitones. El tipo de onda que utiliza la fibra óptica son solitones. Y, oh sorpresa, nuestro ADN utiliza ondas que son solitones, que no se acaban nunca y que sirven de emisión y receptor de antena, que pueden emitir y que se encogen o se expanden en función de en qué frecuencia estamos nosotros. Mirad qué relevancia tiene nuestra emoción y nuestros pensamientos en función de la vibración en la que incluso estamos interfiriendo con la onda solitónica del ADN. Bueno, habría dos tipos de solitones. Uno en los que, además el solitón es una onda que puede guardar información durante casi indefinidamente. Por eso podemos transmitir. Sería como decir, yo puedo grabar sonido y pasar un audio, y pasar un audio que estamos escuchando grabaciones de películas, pues yo qué sé, del siglo pasado, o me pasan en herencia un disco y en el disco pues me han grabado diferentes canciones y cada una lleva un ritmo, imaginaros que sería una cosa así. O sea, a mí me pasan una música de mi familia, han ido grabando esa vibración mi familia. Cuando yo recibo el ADN estoy recibiendo una música que han ido grabando. Y cuando han ido grabando, no solamente han grabado la complexión, el color de ojo, el color del pelo, si hombre, mujer, han grabado algunas emociones, han grabado algunos aprendizajes, eso se llama epigenética. Eso se pasa en una parte del ADN que tendría que ver con el ARN. Esto es complicar la cosa, no tiene demasiado sentido, pero sería lo que podríamos mover. O sea, no podemos mover, digamos, el original de la copia de cada célula, que sería el ADN, pero digamos que el mensajero que saca fuera de la célula lo que yo tengo que copiar, sí es el ARN y sí lo puedo mover.
O sea, si resulta que a mi madre o a mi abuela o a toda mi familia le daba pánico las ratas, pues seguramente me van a dar pánico las ratas. ¿Porque me lo he aprendido? Seguramente, y porque además me lo han grabado. Me lo han grabado en una parte de mi ADN, copiado, guardado dentro de esa cinta en la que me grabaron, como el que ahora mismo grabase un audio de voz y estuviera pasando una ambulancia y se me grabara la música de la ambulancia al pasar mientras yo grababa. En las ondas cerebrales yo voy a tener igualmente solitones, entonces voy a tener diferentes solitones y cada uno me va a servir para algo diferente. Cuando yo hago un electroencefalograma, tengo ondas que voy a poder medir en función de si estoy durmiendo, si estoy despierto, si estoy atendiendo, si estoy inventando. No necesito la misma frecuencia, sería como para el corazón. Yo no necesito la misma frecuencia para salir a hacer una caminata, para estar tranquilo sentado en el sofá, para dormir o para un ataque de pánico. Voy a tener una frecuencia cardíaca diferente y al cerebro le va a pasar igual. Necesito una frecuencia diferente en el cerebro en función de lo que estoy haciendo. Mira, hay una anécdota, esta la conté en una entrevista que me hicieron, de Einstein, que estaban haciéndole un experimento y estaba con ondas alfa, y las ondas alfa son las que te permiten saber que estás atendiendo. Entonces, en un momento dado vieron que pararon las ondas alfa y le preguntaron y dijo, uy, es que me he acordado que me he dejado la puerta abierta, está lloviendo y no me he traído el paraguas. Entonces, en el momento que me voy a estar divagando, ya no estoy atendiendo, estoy en otro tipo de onda y se puede registrar. Y luego hay una parte de base que mi cerebro no para, nunca. Mi cerebro está todo el rato con una cierta electricidad cuando no estoy haciendo algo. Entonces, lo que os acababa de decir, cuando estoy durmiendo, cuando esté despierto, cuando esté atendiendo, cuando esté creando, necesito una onda diferente. La onda Z, perdón, que me anticipo. Bueno, esto ya os lo he dicho, son ondas solitónicas. Entonces, las ondas alfa las necesito para atender y si atiendo puedo memorizar. Si no, seguramente menos. La onda Z sería como una señal en la que yo podría regrabar encima. Sería como si antiguamente pensáramos en un cassette y dijéramos dale al play o darle al botón ahora mismo del micro. Si no le doy al botón no estoy grabando. En la onda Z yo podría regrabar encima. De manera que sí que podría, en según qué momentos de mi frecuencia Z, grabar encima determinadas conductas o moverme de lo que llevo haciendo de una determinada manera. Bueno, esto, como no estoy viendo la pantalla directamente, espero estar yendo a la par más o menos. Es lo que os he dicho antes. Hay una parte del ADN que sí condiciona la herencia, digamos, de lo que copian las proteínas, pero hay otra parte que me han pasado como aprendida que sí se puede mover. Y lo que se tiene claro a día de hoy es que en toda esta copia de las proteínas que yo me saco de dentro de la célula donde está mi ADN, digamos que es el original de por qué voy a seguir teniendo un cuerpo parecido y voy a copiar mi formato, en ese copia y pega, el mensajero que se utiliza tienen que ver las emociones. Utiliza los mismos receptores, igual, es como si tuviera la misma cerradura. Utilizo los mismos receptores, con lo cual imaginaros qué relevancia tiene que tengamos en consideración en cuanto a qué hacemos con nuestras emociones. Y ahora paso a algo que es probable que se conozca un poco menos. Todo el circuito que hemos estado contando, que se establece como neuroplasticidad, que lo puedo avanzar, que sigo teniendo neuronas nuevas, hasta no hace tanto se pensaba que el cerebro era quien lo hacía todo y que el que tenía neuronas era el cerebro. Se sabe, y ahora está bastante contrastado, que en el corazón tenemos 40.000 neuronas y por supuesto en el intestino también hay, pero es el corazón el que guarda memoria emocional. Y además nos han venido contando hasta ahora,
y todavía se sigue haciendo, que el corazón es una bomba, y no, el corazón es un imán gigante. Y si sois curiosos, os invito a que escuchéis una charla explicando con pelos y señales a un catedrático de Barcelona que se llama el doctor Manel Ballesteros, a desarrollar en concreto las publicaciones y los estudios que hay hecho a propósito de que el corazón es un imán que genera un campo electromagnético. Y lo que hace es que además gira en un sentido en la base y en otro sentido en el vértice. Y el campo electromagnético del corazón se puede medir hasta una distancia de casi 4 metros. De hecho, se puede hacer un electrocardio, un electromagnetograma a casi 4 metros de distancia sin pegar las placas en la piel. Y estoy midiendo el campo. El corazón recibe 6 segundos antes la información del campo cuántico. Y esto ya sería casi motivo de otra charla, pero ahí lo dejo. Perdonadme porque voy hablando. Bueno, esto es más relevante de lo que os pensáis, porque el corazón realmente es quien guarda y toma decisiones. Sería como el director de orquesta. Tenemos un circuito cerrado que se establece y que necesitamos buscar en coherencia. Tenemos que tener una coherencia emocional. ¿Por qué? Porque si no sería como decir, vale, tengo al director de orquesta y se me ha sentado cada uno de los músicos a ver la partitura en el tono que le da la gana, con la música que le da la gana, y aún si estuvieran con la misma partitura, resulta que cada uno está tocando en do, otro en re, otro en lo que sea, y no se oyen entre ellos, y entonces la sinfonía va de cualquier manera. O sea, la coherencia emocional soy yo. Si yo digo una cosa, siento una cosa, digo otra cosa y hago otra cosa, que eso lo hacemos más de lo que somos capaces de darnos cuenta, pierdo la coherencia. Y soy yo una orquesta en la que no se me va a escuchar coherentemente. A eso me refiero con la coherencia. Se sabe que el corazón recibe una señal como si fuera un emisor y receptor de antena del campo escalar. Y lo que hace es imantar la sangre, porque nosotros tenemos hierro en la sangre y tenemos un intercambio de iones de hierro férrico a ferroso. Conforme pasan por el corazón, lo que tenemos es un circuito cerrado, como si nosotros pusiésemos, lo explica muy bien en algún vídeo el doctor Bruce Lipton, si nosotros pusiésemos un papel con un montón de virutas y lo dejamos suelto, las virutas están desordenadas, pero si yo paso un imán por abajo, ordeno y me llevaré las virutas por donde yo quiera. Cuando hablamos de circuito electromagnético, realmente lo que pasó, que Faraday descubrió, era que si yo paso un imán por el interior de una bobina, voy a tener un circuito eléctrico. Entonces resulta que casualmente nuestro cuerpo entero está diseñado en bobinas, microbobinas. Nuestras proteínas son bobinas. Nuestras células de Schwann, que son parte de las células del tejido nervioso, son bobinas. Todo nuestro cuerpo está diseñado en bobinas, incluido la vibración en el ADN, y el resto del cuerpo tiene que vibrar lo más coherentemente posible para que no me salte un fusible. Y la mayoría de muchos de los programas de enfermedades que contemplamos como enfermedades, realmente es como, me ha saltado el fusible de esa habitación porque no estaba echándole cuenta. Esto también tiene mucho que poder desarrollarse, pero tenemos una concepción muy limitada a muchas cosas que tenemos que empezar a conocer mejor, porque en el conocimiento vamos a poder entender mejor de qué manera vamos a poder intervenir nosotros en nuestro equilibrio, en nuestro bienestar, en nuestra salud a futuro. Lo que ya tengamos de atrás, lo que tenemos que poder identificarlo es qué podemos hacer de aquí en adelante. Yo no estoy echándole la culpa ni a mi padre, ni a mi madre, ni al profesor. Estoy dándome cuenta de qué es lo que he pasado, qué es lo que he podido gestionar hasta ahora y qué puedo aprender a hacer diferente para moverme hacia adelante de otra manera. Entonces, mirar que esto es cómo se divide una célula.
y hacen igualmente como si fuera un campo electromagnético, como si estuvieran imantándose y dirigiéndose para que una célula se divida en dos. Y esto sería la matriz, que no voy a entretenerme ya en esto para no hacer, porque prefiero que tengamos debate, pero para que os hagáis idea. El colágeno igualmente está enroscado, sería otra estructura en la que hay un circuito semiconductor y todo tiene que tener esa conductividad. Y estamos conectados con el resto, todos lo sabemos. Ahora llega el verano o llega la primavera y me pongo más contento. Ahora llega el otoño, uy, ahora me deprimo. Ahora me llega la época de tal, uy, ahora me encuentro súper bien. Pero hacemos igual que los animales, igual que las flores, o sea, tenemos influencia directa de cómo está el tiempo, de cómo estamos nosotros y no somos muy capaces a veces de identificar en esa influencia cómo me estoy sintiendo. Y esto me parece súper importante. En el campo en el que yo vibre, que sepáis que si hay alguien en un grupo, sea humano o sea incluso en los animales, que está en una buena coherencia, es capaz de arrastrar y tirar hacia lo malo también, ¿vale? Pero si hay alguien que empieza ahora mismo a meter cizaña y a montar el pollo y a engrescar a los demás, termina todo el mundo a palo. Pero si alguien empieza en un tono amable a hablarse con cariño y con respeto, seguramente estamos todos mucho más serenos y conseguimos bajar la frecuencia y entrar en una coherencia de grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad es personal, individual e intransferible. O sea, yo puedo tener la manera de cómo me como lo que me está pasando y tenemos la mala costumbre con frecuencia de decir, mira lo que me han hecho, o mira lo que me ha hecho mi hijo, mira lo que me ha hecho mi marido, mira lo que me ha hecho el profesor, mira lo que me ha hecho el jefe. Bueno, a ti te pueden haber hecho si tú lo consientes. Si tú no lo consientes, te pueden haber dicho perro judío y si por aquí me entra, por aquí me sale. Yo sí tengo la disposición de cómo gestionar y cómo comerme la situación, yo. No digo que todo el rato vayamos de aguantar todo, tenemos que saber poner los límites, pero el poner los límites no tiene que necesariamente implicar el que yo tenga que ponerme hecho una fiera. A lo mejor tengo que darme media vuelta y no entrar en una gresca. Cada uno tiene que gestionar, pero sí es un trabajo personal e intransferible para que el resto de la coherencia del grupo esté interferida con mi buena coherencia. Esa sí es mi responsabilidad. Y esto está medido y muy medido. Mirar. Se sabe que, por ejemplo, en los partidos de fútbol de Argentina aumentaron los infartos. Se sabe que se han medido, mirar, empezaron a tirar ordenadores números al azar y conforme empezó a haber grupo de coherencia en meditadores expertos, empezó a haber un orden en lo que empezó a salir en la lectura de los ordenadores, en una coherencia de emisión de lo que se estaba midiendo en los ordenadores. Esto está muy medido. La coherencia crea orden. Esto es un electrocardiograma y en el electrocardiograma yo entro en coherencia con una emoción positiva. Las emociones positivas tienen una vibración, lo hemos visto antes, en la onda, digamos, que se generaba de frecuencia. Las emociones negativas me bajan de tono y disminuyen la frecuencia de mi onda. Entonces, sí es mi responsabilidad, hacia mí lo primero, en qué tono estoy vibrando y en qué emoción. Eso sería el campo. Nosotros, esto también se ha medido, de hecho hay un instituto, que es el Instituto GERMAT, que han medido el campo electromagnético del cuerpo y del corazón. El campo del cuerpo sería como un toroide, donde sale como si fuera un donut por la cabeza, me envuelve alrededor. Conforme yo tengo una emoción más positiva, mi campo se expande. Conforme yo estoy irritado, alterado, de mal humor, con miedo, estoy con un campo contraído, igual que mi cuerpo, y enredado. Pierdo el toroide y pierdo la coherencia del campo.
Y ya casi para terminar, deciros que hay un apartado muy también importante, que es qué pasa en nuestro cerebro cuando nos quedamos en la noche, porque no se apaga. Yo sigo funcionando, yo sigo montando un sueño, lo que ya no tengo conciencia y me creo que yo no controlo eso, que también hay quien puede, pero mi cerebro sigue funcionando. Entonces, ojo con lo que, por ejemplo, veo durante el día, me llevo a la noche para seguir dándole vueltas, veo por la mañana en mi sueño que recuerde o no, en función de cómo me desperté, cómo estoy recordando o sintiendo lo de todo el día y me sigo rumiando porque me enfada con mi hijo, porque me enfada con mi jefe, porque mira lo que estoy, y me lo llevo a la cama y lo duermo. Y me lo meto en la mente menos consciente, que es la que me monta mi sueño. Y así me levanto o con muy buen humor o con muy mal humor, con muy poca conciencia de qué gestión estoy haciendo yo. Entonces, hay una explosión del momento consciente. O sea, en qué momento, esto lo han medido los neurólogos, en qué momento de pronto me doy cuenta y decir, uy, ya me he despertado. Hasta ahí yo no me había dado cuenta y mi cerebro estaba funcionando, pero es como si todos los mensajes que están llegando a mi mente menos consciente, que no deja de ser mía, es mía, pero están en la mente subconsciente, la que durante el día yo apago una estructura que vimos en su momento, que es el tálamo, que es como apaga este interruptor, apaga la luz y ya no me están llegando todos los mensajes y otra parte del circuito sigue funcionando. Pero llega un momento que conforme se va llenando ese circuito de mente subconsciente, como si fuera un vaso, en la última gota hace ¡plup! Y pasa a la mente consciente como si se encendiera la luz, como cuando se hace de día y sale el sol. Lo han medido y han querido establecer si realmente nosotros tenemos o no tenemos capacidad de decir, o si es nuestra mente subconsciente, es decir, la de la noche, la que nos hace funcionar en automático, que mucho al cabo del día sí, porque yo al cabo del día, ahora mismo, cualquiera de los que estamos aquí, si conducen casi todos, tú ya no te sientas como cuando aprendiste a conducir, voy a ver dónde está el freno, el retrovisor, el otro, el volante, dónde está, o sea, yo ya no pienso qué tengo que estar haciendo para conducir, lo tengo en automático, afortunadamente, si no, no acabábamos el día. Yo entreno a mi mente subconsciente y aprende algo y ya se lo lleva para la automaticidad del día a día, para poder vivir rápido. No quiere decir que no pueda seguir aprendiendo cosas, hasta donde yo quiera. No quiere decir que porque yo ya tenga 70, 80, 90 años no pueda seguir aprendiendo. Mi mente sigue siendo plástica. Yo puedo seguir entrenando y puedo seguir aprendiendo. Tendré la velocidad que tenga, pero puedo. Entonces, hay un circuito que hace desde la vista, que conforme empieza el día me ayude a que esa parte, digamos, del vaso que se me ha ido llenando con los mensajes del subconsciente me despierte. Y puede ser en según qué momento que me despierte en mitad de un sueño que recuerdo o en un sueño que no recuerdo, y según como tenga la profundidad de las ondas del sueño me llegue a enterar o no. De día me llegan mensajes de la mente subconsciente, lo que la mayoría de las veces no le echamos cuenta. Me llegan, ay, mira, se me ha ocurrido una idea, ay, no sé si tengo que hacer, uy, no sé si... O sea, buena parte del procesamiento de la noche sigo pudiendo recibirlo de día. Entonces, lo que pasó con el experimento de Libet fue lo siguiente. Empezaron a hacer un registro electroencefalográfico, le hicieron a un grupo de personas, le dieron la orden de que moviesen el dedo, le dieron un botón y ellos hacían el registro en el electro. Entonces vieron que la persona no se había dado cuenta de que había pensado dar la orden cuando ya se estaba moviendo el electro. Y Libet dijo, no hay libre albedrío, no existe, porque de todas formas yo le da la orden, ya he hecho el registro, el cerebro ya estaba funcionando y él ni siquiera se había enterado de que quería mover el dedo, no existe. Pero siguieron avanzando y gracias a la física cuántica se contempló como el observador. Cualquiera de nosotros, en el momento que nos fijamos en algo, le damos realidad.
Sería como, bueno, en el momento que tengo un familiar embarazado y resulta que veo 40.000 embarazadas, y si no, pues no veo ninguna. O tengo un coche rojo o amarillo de un color rarísimo y resulta, jolín, todo el mundo se ha comprado el coche del mismo color, entonces presto atención a según qué, en función de mi colapso de la atención que yo esté dando a una determinada cosa. Y se hizo otro experimento diseñado al revés, para poder determinar que efectivamente sí que hay una capacidad de veto, en el que en un momento dado, si yo me paro y hago conciencia, puedo parar esa inmediata en la que yo, es una fracción, me parece que son 0,20 segundos, pero la historia pasa porque yo haga conciencia de no ir solo en el automático. Lo del automático me viene súper bien para si se me cruza alguien en una rotonda, poder darle el pisotón al coche y no pegarme el trompazo con el que se me ha cruzado, porque el automático coge la directa y en la mente subconsciente me ayuda en esa automaticidad. Pero si no es tan inminente, yo puedo entretenerme un momento a decir, espérate, voy a no ir en el inmediato y voy a decidirlo, ¿vale? Entonces, bueno, todos actuamos pero con libre albedrío. El cerebro procesa ondas armónicas. Este doctor, que es un doctor americano, trabaja en un centro oncológico y trabajan con terapias contra el cáncer con cuencos y otro tipo de musicoterapia. Y de hecho se habla de que podría estar pudiendo empezarse a trabajar con código y con música y con armónicos para intervenir, digamos, en la coherencia del cuerpo, ¿vale? En cómo estamos nosotros vibrando. Y las palabras. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos hablamos? Porque aunque yo no exprese y no verbalice, mi pensamiento no deja de estar siendo la representación de cómo yo estoy interpretando lo que me estoy diciendo. Cómo me respeto, cómo me maltrato, cómo me inculpo o cómo me digo lo bien que estoy haciendo, lo mejor que puedo. Y normalmente nos han enseñado desde pequeños, y son programas muy antiguos, muy globalizados en la mayoría de la humanidad, en la culpa. Y siempre hay chiquillos que lo paguen. Entonces la mayoría de los niños han escuchado, aunque no lo entiendan, porque muchas veces sencillamente no lo entienden, no tienen las emociones desarrolladas, ya hemos visto que ellos no terminan casi hasta la adolescencia y a partir de ahí a poder identificar como en el adulto, y nos quedamos clavados con frecuencia en alguna gestión emocional de adolescente o de infante, menos adulta. Y se trata de que seamos capaces de movernos hacia una atención emocional más adulta. Bueno, la diferencia, yo la dije al principio y no sé si ahora se suscitará debate entre lo que sería la emoción, lo que sería el pensamiento y lo que sería el sentimiento, cómo yo racionalizo, cómo yo me di cuenta. Si yo presto atención a que cada vez que me pasa esto, resulta que cada vez que hago determinada historia me duele este lado, o me duele la rodilla derecha, o me duele la rodilla izquierda, y con cierta frecuencia presto atención a cuando se me reproducen determinadas situaciones, seguramente seré más capaz de autoevaluar qué me está diciendo mi cuerpo y poder interpretar qué me está diciendo mi cuerpo y qué puedo mover, por qué voy a parar siempre a ese mismo sitio. Y armonizar el cerebro con los dos hemisferios, donde no me vaya a la luna de Valencia o donde no quiera racionalizar y que todo esté perfectamente justificado, todo no podemos justificarlo siempre. Tenemos que poder ser un poco flexibles a entender que hay muchísimo más desconocimiento que conocimiento. Evidentemente que el conocimiento nos tiene que servir, pero como una inquietud para seguir pudiendo buscar más. Y es lo que lleva haciendo la humanidad desde que seguramente ha empezado a poder cuestionarse lo que hemos empezado diciendo, qué estamos haciendo como humanos y qué tengo yo de responsabilidad para poder moverme a que el resto del grupo, porque nos suele ser muy fácil echarle culpa. Ahora a los políticos, que eso también desde siempre, pero al resto
Se ha metido él conmigo, se ha metido el profesor, es que yo no he empezado. Entonces, el interconectar los dos hemisferios, yo no he venido en concreto a entrar ahora en el detalle, pero os invito a indagar en la web de Integra y Activa tu Mente, porque sí hay un modo de avanzar hacia cómo grabar emociones nuevas, hacia cómo gestionar de una manera diferente, integrándolo en los dos hemisferios. No, es como si te digo, ponte derecho y hacemos así, no, derecho, ni un lado ni el otro, o sea, no quiero ni grabarlo más en un hemisferio o en el otro, se lo tienen que comunicar los dos. Hay una parte que interconecta los dos hemisferios y se comunican las novedades y regrabo encima. Es como coger una cinta antigua de vídeo de cassette, la pongo y grabo encima, se puede, ¿vale? Entonces, conclusiones, mi cerebro no sabe si lo ve de verdad, si lo oye de verdad, y si yo me lo estoy contando. Con lo cual, cuidadito con lo que estamos viendo, con lo que estamos escuchando y con lo que estamos interactuando en cómo nos están entrando los mensajes y ser un poco críticos con esa interpretación que el cerebro solo va a decodificar. Lo siguiente, me puedo inventar lo que me dé la gana, pero los receptores se lo comunican, o sea, yo me pongo nervioso y por más que yo me mire al espejo y diga, no, si estoy tranquilo, no, si estoy tranquilo, pues tú podrás decirte lo que tú quieras, pero de verdad procura estar tranquilo y sentir esa tranquilidad. Lo otro es hacerte trampa al solitario, porque si tú te estás contando que te quieren mucho, pero resulta que no es que te quieren mucho, sino que te lo estás diciendo, no, esto está arreglado, si yo con mi madre, con mi padre, eso ya se me ha pasado, eso yo ya, ¿qué va? Si ellos han hecho lo mejor que han podido, correcto. Pero cuando tú eras niño, seguramente la gestión que tú hacías como niño de lo que te estaba pasando o lo que te habían dicho, esto no es justo, pues ha metido, empezó mi hermana, yo no he sido, todo ese cuento, yo lo llevo seguramente y sí que es probable, y os invito a hacer una meditación gratis que está en la web de Integra y Activa tu Mente, de un pacto en el corazón con vuestro niño o niña, de poneros de acuerdo a cómo interpretó ciertas cosas. Y como conclusiones, sí que tenemos libre albedrío, tenemos que atender a lo que estamos sintiendo, tenemos que poder integrar emociones nuevas, hay herramientas que se van a poder divulgar cada vez más, de hecho la sala está llena y de verdad que para mí es muy grato que haya en esta tarde tanta gente con el interés de escuchar un tema de este tipo, y este es un objetivo bastante relevante, ¿no? Estamos todos en la inmediatez de, pues a mí que me den una pastilla, o a mí que me operen, pero a mí que me lo quiten. Tienes que dejar de fumar, ya, pues ahora han salido unas pastillas buenísimas que me quitan la gana y se acabó. Pero si tú puedes tú solo, no. A mí ahora las pastillas me quitan las ganas y esto es mucho más fácil. Entonces, bueno, estamos hablando de cambiar el estilo de vida. ¿Se puede? Sí. ¿Se quiere? Pues cada uno que lo vaya cuestionando y decida, porque las herramientas las lleva cada uno puestas. Como objetivo, identificar los automatismos. Repito, hay herramientas. Tenéis, espero, suficiente información en la web, igualmente, repito, de Integra y Activa tu Mente, como para que vayáis viendo si os suscita la curiosidad otros vídeos que vienen a propósito de, y contenido a propósito de cómo pudierais hacerlo cada uno. Y como si, y luego definir los objetivos, evidentemente. Habrá quien diga, no, que me da igual, si es que yo sigo con la pastilla y tan contento. Pues bien, ya está. No hay más objetivos que plantearse, ¿vale? Y un objetivo que sí que os invito a que tengáis en consideración es que entréis en coherencia cardiocerebral, que sintáis cada vez que vayáis al automatismo si de verdad lo estáis sintiendo. Si no lo sientes y tu corazón no se equivoca. Si tu corazón te dice, eso es así, seguramente tienes razón. Entonces, pararos esos 0,20, 0,30, 0,40 segundos, que no nos cuesta mucho, para no entrar en el pánico del botón de la alarma de la amígdala, ¿vale? Si nosotros modificamos los pensamientos, literalmente somos capaces de modificar la biología. Esto me encanta y ya lo he puesto en varias charlas, pero es que me gusta mucho porque, bueno, me parece, pues eso, que antes lo llamaba, me dejé de hacer esto, me dejé de hacer lo otro y me di cuenta que al final no es egoísmo, es amor a uno mismo. Entonces, bueno, esto es como en los aviones.
Si se bajan las mascarillas, te pones tú la mascarilla primero y después al crío. Lo que no tengas para ti no lo puedes dar. O sea, tú no te puedes tirar a salvar a alguien al mar si tú no sabes nadar. ¿Dónde vas? Primero, en la emoción, en uno. Y no es egoísmo, es autocuidado, es responsabilidad con respecto a mí. Y aquí, perdonadme porque yo no he venido a hablar de mi libro, pero sí que os pongo como primicia que está prácticamente terminado y espero que salga en breve, porque se van a haber desarrollado bastante contenido de muchas decisiones, muchas emociones, con ejemplos prácticos, con acceso a información de algunos ejercicios prácticos y de alguna información que, bueno, yo creo que se hace cómodo poder leer en texto y va a estar grabado en audiolibro. Entonces, allí fuera lo hemos puesto aquí también, para que quien quiera, la editorial, es que esto nos lo mandaron ayer, la editorial nos ha dicho que se tendría en consideración a los que han asistido como primicia. No sé deciros en qué va a consistir la primicia porque no me lo han dicho, pero si queréis grabaros el QR o una lista que me dieron para que os apuntarais para luego tener, si os apeteciera tener el libro, que tuvieseis lo que ellos contemplen como promoción de lanzamiento, que no es que haya sido el momento de hacerlo. Ahí fuera tenéis el QR. Y ahora, si tenéis ganas y os quedan, y ahí hay para escanear, si tenéis ganas o hacemos las preguntas. Lo primero, darte las gracias por la exposición. Creo que has pasado de puntillas por cosas que eran muy difíciles de explicarnos a gente que no lo conocemos y nos ha quedado una buena sensación de comprensión. Gracias. Eso, gracias. Y luego, si tuviera que buscar una palabra para definir tu exposición, o una conclusión que nos pudiera dejar un pozo, yo pondría el acento en la palabra responsabilidad. En la palabra, en el concepto de que todo lo que nos pasa, hemos hablado de culpa, hemos hablado de depositar la responsabilidad de cómo me siento en el exterior, en situaciones, en personas externas. Yo cada vez me parece más saludable ejercitar el diálogo interno de ¿por qué me pasa esto? No, pero en realidad, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué he sentido esto? ¿Por qué me ha molestado esto? ¿Por qué me pone triste esto? Ir un poquito más allá, entrar en nosotros y favorecer ese diálogo interno y cuestionarnos más, porque vamos mucho por sentado. Eso lo he procurado que esté bien desarrollado en el libro, he procurado, con ejemplos prácticos, con ejemplos de casos que he tratado en consulta, he procurado que se haga visible para que puedas como repasar, ¿vale? Porque se dice muy pronto en plan, me doy cuenta, pero cuando me vengo a dar cuenta estoy en el automatismo de otra vez de ya he gritado, ya me he puesto rabioso, ya estoy nervioso otra vez, ya estoy otra vez en la misma ruta de lo que me sale, porque me sale desde siempre. Entonces, si no me doy cuenta y no la voy modificando, vuelvo a lo mismo. Tenemos que identificar esos gatillos, sí. Y frenarlos, y canalizar las emociones a lo que realmente nos están ocasionando. Hay un ejercicio muy útil, que suena a lo mejor menos sencillo, pero es muy útil, y es ponerse delante de la persona que está, imagínate que te están interactuando en una bronca. Si eres capaz de callarte en ese momento y mirar como si fuese un espejo de ti y sentir qué de lo que le estoy escuchando a esa persona me corresponde como algo mío. Lo más habitual es que salgamos diciendo, no, yo no soy así, ese es él o ella, yo no tengo nada que ver con eso. Hay siempre algo que puedo identificar que me corresponde a mí, casi siempre. Si hago ese ejercicio, en el momento que hago eso, casi con certeza se disuelve la situación. Es muy difícil, porque cuando te están inquiriendo en alguna historia que tú consideras que te están metiendo el dedo en el ojo, pues la culpa no es mía, ha empezado el otro, pero sí lo hemos hecho eso de crío todo el tiempo. Y lo seguimos haciendo, mucho. Desarrollar empatía en esas situaciones es muy difícil. Pues muchas gracias. A ti. Entonces, me he traído y os las pongo allí fuera si queréis, por si a alguien le apetece, por el tema del libro cuando salga, que no sé cuándo va a ser, para que dejéis, el que quiera escanear el QR porque le apetezca y el que prefiera en papel, que yo soy de la era del papel, pues deja los datos y yo me comprometo a que generar una lista de difusión para que cuando esté, si os apetece, pues que, bueno, se pondrá igualmente en la web de Integra y Activa tu Mente,
pero sí que queríamos considerar a los que habéis venido para que, si ellos tienen el detalle, pues que seáis vosotros. A vosotros.